Ha llegado Gonza apenas al aire de FM La Tribu en Nunca Fuiste al Cine con su columna Rocumentales. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, yo adelanté un poquito de qué ibas a hablar hoy. Adelante. Bueno, vamos a traer a raíz del estreno de A Complete Unknown de James Mangold 5 documentales sobre Bob Dylan, porque muchos se quedaron con las licencias que se tomó la película, la ficción. Recuerdo que en el primer Nunca Fuiste al Cine de este año charlaron Pau y Rodri de la peli. Coincido la mirada que tuvieron, esta cuestión de más que una biopic es un musical. Ajá. Porque bueno, aparecen como las canciones de esa época de Dylan tocadas por el actor de la película. A mí la película me gustó mucho. Coincido con la lectura que hicieron acá en el primer programa. Y para tomar esas licencias que tuvo la ficción, para mí a favor, como también tenía Walk the Line, la película de Johnny Cash y John Carter, ¿se acuerdan? Del mismo director. Para charlar de esas licencias, aparecen los documentales de Dylan. Si uno quiere ver ficción, que se abrace a la ficción. Si uno quiere ver algo con rigor histórico, que abrace un documental. Hay 5 documentales de Dylan que a mí me parece que nos sirven para charlar sobre la peli en cuestión, la de Mangold. Vamos a llevarla a cabo en esta columna. Bien. La primera, pasa algo similar con la columna pasada, la de los Beatles, ¿se acuerdan? Que eran 25 documentales. Eran más o menos 20 y pico de documentales. Bueno, acá traje 5, pero en la primera sucede lo mismo que en la primera de los Beatles. Porque en el año 65 Dylan gira por Inglaterra y sucede algo muy particular, porque hay alguien con una cámara. Ese personaje particular es nada más ni nada menos que Don Alan Pennebaker, y filma cuestiones de esa gira del 65 de Bob Dylan en Inglaterra, y hace un documental que se llama Don't Look Back. Es un documental histórico, un documental que salió en el año 67 y que recorre esa gira de Dylan, como What's Happening con los Beatles en Estados Unidos en el año 65. Bueno, acá pasa lo mismo, pero con Dylan en Inglaterra. Claro, es un documental histórico porque arranca para colmo con el videoclip de lo que iba a ser Subterranean Homesick Blues, ese documental donde Dylan aparece con carteles y atrás aparece Allen Ginsberg, por ejemplo, haciendo un cameo. Bueno, arranca con ese video y luego tiene imágenes de la gira por Inglaterra con entrevistas, con un lío de músicos en las habitaciones. Hay una escena muy linda, que para mí refleja un poco los 60 de la música, que están en un hotel y alguien revolea un vaso y cae directo a la calle y pega en un auto, y van al hotel a decir, ¿quién fue? Y Dylan, re nervioso, empieza a decir, ¿quién fue? No, bueno, y se empieza a pelear con la gente. Es ese registro documental, ¿no? Muy 60s todo. Aparecen también, bueno, distintas canciones que tocó en Londres en esa gira. Para mí es un documental que tiene que ver con el final de la etapa de la peli, de A Complete Unknown. Tiene que ver con esa etapa donde él abandona el folk, empieza a sonar más eléctrico, hace esta gira. Y hay algo particular que nos quedamos todos los que vimos la peli, que aparece Joan Baez. Es en esa gira donde se pelea con Dylan. ¿Por qué? Porque la lleva a la gira y la trata como a uno más. Casi que no le da bola, de hecho. Y claro, Joan Baez aparece tocando la guitarra en el hotel, tocando covers con Dylan, escenas muy lindas, pero de la gira nada. O sea, en la gira está Dylan con su banda. Y ahí dejan de girar juntos, Dylan y Joan Baez. De hecho, medio como que se pelean y terminan el vínculo de esa manera. Luego van a girar 10 años después, ya vamos a hablar de eso, por otro documental. Aparece algo muy lindo al final de este documental también, que en los diarios de Inglaterra empiezan a decir que Dylan se había convertido en un anarquista. Y él se ríe, empieza a hablar de, qué sé yo, comunismo, anarquismo. Bueno, denle un cigarro al anarquista. Y ahí empieza como a terminar, después de un show en la gira, ese documental, que como decía recién, es muy de los 60, muy de graficar lo que estaba pasando en ese momento, desde ese momento. Ahí va. Don't Look Back de Don Alan Pennebaker, del 67. Segundo documental, masterpiece total, el que estamos obligados a ver sí o sí si queremos ver un documental sobre Bob Dylan. Estoy hablando de No Direction Home, de el gran Martin Scorsese, un documental que se estrenó en el 2005, un documental televisivo. Tiene 2 partes de casi 2 horas cada parte, y que de alguna manera se queda con el tramo del Dylan de la peli.
No porque James Mangold haya tomado este documental para la película, de hecho la película está basada en un libro, ¿sí? Pero narra ese mismo momento. Entonces, si uno vio la película y se quedó pensando en, ¿cuáles habrán sido las licencias? ¿Qué habrá pasado acá? ¿Qué habrá pasado allá? Tiene que ir a este documental, me parece. Ahí se subsana toda duda y toda licencia, ¿decís? Sí, porque aparece Sus Rótolo, que es la pareja de Dylan en la peli, hablando ya de grande, ¿no? Entrevista desde ahora, digamos. Sus Rótolo murió poco después de ese documental, con lo cual es un registro histórico que aparezca, hablando de su vínculo con Dylan, ese primer Dylan en la música. Hay una parte donde dice Rótolo, quería todo el tiempo estar influenciado por Guthrie. Entonces, claro, que aparece también en el documental, en la película de ficción. Y también aparece Joan Baez. O sea, aparece tanto en Sus Rótolo, que Sus Rótolo es la de la tapa del segundo disco de Dylan, que están abrazados, que también aparece en la peli. Y aparece Joan Baez. Por suerte no hay nada medio de chimento, claro, ni morboso. Aparece en dos momentos distintos de esa primera parte. Sus Rótolo contando cómo eran los inicios en la música, como decía, ¿no? Influenciado por Woody Guthrie. Y Joan Baez aparece hablando cómo se conocieron en la música, por la música, después cuál fue un poco el vínculo entre ellos, hasta que salen de gira. Dylan dice, yo la vi a Joan Baez en la tele cantando y me imaginé una voz masculina cantando al lado de ella, lo bien que podría quedar. Yo lo que creo que quiso decir es que se quedó maravillado con esa escena televisiva y que van luego a girar juntos, a tocar juntos, y ahí sí aparece todo lo que vemos en la peli. Fue bastante caótica la relación entre ellos. Aparecen también otras eminencias de la música folk, como Dave Van Rock, por ejemplo. Aparece María Muldaur, también hablando del Dylan más ligado al folk. Y aparece también Allen Ginsberg y otras reconocidas celebridades de la cultura en entrevistas, diciendo cómo era ese Dylan que abandona el folk y se va a lo eléctrico y todo el lío que se genera a partir de ahí. La segunda parte de este documental, que también dura 1 hora, casi 2, está más pensado en ese giro de Dylan hacia lo eléctrico y alterna, de alguna manera, entrevistas de Dylan de aquella época con las que tiene el documental de ahora, digamos. Y a mí eso me parece muy interesante porque no aparecen en muchos documentales un Dylan hablando ahora. Pero sí, imágenes de archivo, pero no de ahora. Está más difícil ahora, capaz. Es completamente imposible, me parece, que te dé una entrevista en esos términos. Bien, para mí, todo fanático tiene que ver este documental, sí o sí. No Direction Home, el primero de los que vas a mencionar, de Martin Scorsese, un invitado recurrente en tu columna Scorsese. Sí, de hecho ahora va a volver a aparecer. Por eso. La columna Documentales de Gonza Pena estás escuchando, dedicada a Bob Dylan. ¿Cómo sigue esto, Gonza? Bueno, a partir de acá, en la vida de Bob Dylan, podemos tomar dos caminos. El que va hacia la gira del 75, una de las giras más importantes en la carrera de Dylan, que es Rolling Thunder Revue, o irse para qué pasa a fines de los 60 con la vida de Dylan. Dylan en el 66, que es cuando termina el documental No Direction Home, tiene un accidente en la moto, se pega un palo y lo tienen que alejar de las giras. Él se aleja de lo que es la música en vivo, sí graba mucho en una casa que tiene cerca de Woodstock y después se muda y se empiezan a generar canciones con lo que era la banda de Hawks, que después termina siendo la banda The Band, que es quien acompaña a Dylan en la gira de mitad de los 70. Y esas canciones salen en The Basement Tapes. Uno de estos dos caminos hay que tomar para narrar esta época. Bueno, hay documentales que van por un lado o por el otro. Arranco por el que dije primero, porque comparten director. Martin Scorsese hizo un falso docu en el 2019 llamado Rolling Thunder Revue, como esa gira del 75, donde, bueno, se van narrando con una especie de ficción, aparecen muchos personajes, esa gira que fue como una especie de performance, ¿sí? De esa gira de Dylan quiere girar y tocar en lugares más chiquitos para la gente que siempre saca las entradas bien alejadas del escenario, entonces va a tocar para esa gente en esa gira, y lo interesante es que arma toda una peli, Scorsese, como si fuese un documental real, pero es ficticio, es ficción lo que vamos a ver. Por eso esta peli para el documental queda medio entre sí y no,
pero yo decidí ponerla porque me parece que grafica lo que pasó en esa gira. Que para mí es una de las giras más importantes de la carrera de Dylan. Está ficcionalizada, aparecen Johnny Mitchell, aparece Patti Smith, aparece Allen Ginsberg, protagonizando a otra gente. Ah, mirá. O sea, hay muchos guiños. Por eso, sí, por eso digo que está ficcionalizado. Claro. Pero bueno, es un documental que sirve para narrar lo que fue esa gira a partir de esta especie de ficcionalización. Yo la recomiendo, está en Netflix, la pueden ver ahí. Narra esa etapa de mediados de los 70 de Dylan, que es muy fructífera. Porque por otro lado, como contaba recién, en ese año sale The Basement Tapes, que son las grabaciones que había grabado a fines de los 60 cuando había estado accidentado con la banda The Band. ¿Eso aparece en este documental? No. ¿Aparece en alguno de los anteriores 2 que vimos en esta columna? No, tampoco. Aparecen los próximos 2, por eso traje 5. Hay uno que es muy poco conocido y es una lástima, que es Bob Dylan Revealed, de Joel Gilbert, del 2011. Es un documental que no se vio tanto, salió cuando Dylan cumplió 50 años con la carrera musical y a la vez 70 años de vida. Entonces deciden sacar este documental, que para mí está buenísimo, porque recorre casi toda la carrera de Dylan, es uno de los pocos que lo hace, y lo hace preguntándole a personas muy puntual en su vida. Por ejemplo, Mickey Jones, quien había sido su baterista, empieza a contar historias del comienzo de la carrera de Dylan. Aparece Barry Feinstein, que es uno de los fotógrafos más reconocidos de esa escena de los 60 en la música, y se detiene precisamente en el choque del 66, cuando Dylan se encierra y empieza a grabar las canciones que después fueron a The Basement Tapes en el 74, lo edita Columbia. En el 75, recordemos, Dylan se divorcia de su amor de toda la vida, de Sarah, graba Blood on the Tracks, tal vez uno de los mejores discos de la historia de Bob Dylan, sale con la gira que decía en el documental anterior, Rolling Thunder Review, con lo cual es una época muy fructífera a nivel artístico de Bob Dylan. Tal vez de mitad de los 70 a principios de los 80 sea la segunda gran etapa de Bob Dylan, además de la de los 60, como recorre la película de Mangold. Bueno, hay que ver este documental para, me parece, quedarse con la historia completa de Bob Dylan como artista, sobre todo en ese momento. También tiene algo que no tiene ningún documental, que es cuando Dylan se convierte al cristianismo y todo el lío que genera eso en el ambiente. También aparece en este documental y hace también hincapié, por supuesto, en el pasaje del folk al rock. Eso aparece en todos los documentales que estamos viendo. Último documental de la columna. Bien. Y acá me quiero detener, Bob Dylan Odds and Ends, de Jennifer Lebow y John Hillcoat, del año 2021. Es un documental que no va a traer algo nuevo a lo que ya vimos. Lamentablemente todavía no hay un documental que narre, por ejemplo, la historia de Dylan de los 2000, donde saca de Modern Times en adelante, por ejemplo, hasta estos días. Trata sobre la misma época que el documental anterior, tiene material de archivo inédito, que quedó descartado de los otros documentales, salió por DirecTV en el año 2021, es un documental televisivo, pero bueno, aparece el primer manager, aparece el primer productor, contando cómo fueron esos momentos de Dylan en los inicios de la música. Y después le da una vuelta de tuerca, que a mí me parece interesante. Aparece Bob Egan, no sé si lo ubican. No. Es un... De nombre lo tengo. ¿Quién es? Es alguien que va a donde se hizo la foto de una tapa de disco en portada y cuenta toda la historia. Pone la foto, la saca, ves, no sé, una casa, y cuenta la historia de ese disco. Y aparece contando la historia de la tapa de los discos de Dylan. Y bueno, y la historia de la música va pasando a través de las portadas de los discos, con fotos inéditas. Digo, me parece que trataron de dar vuelta en ese sentido, ¿no? También aparece una entrevista que para mí es inédita, nunca la había visto, de Columbia, cuando graba Blood on the Tracks, en el 75. ¿Cómo fue grabar ese disco? ¿Cómo fue que Dylan pasara de algo más grandilocuente a algo muy intimista, como era ese disco después de su divorcio? Así que también me parece interesante ver este documental para quedarse con la historia completa de Bob Dylan, al menos hasta los 80, hasta el 88 tratan estos documentales, con el inicio de el Neverending Tour,
que sigue hasta estas fechas. Nunca termina. Como bien dice su nombre, ¿no? Neverending. Tiene distintos parates. Digo, acá llegó con el 91, creo, después vino en el 2008, después en el 2013. Bueno, viene como parte de distintas giras también, no solamente el Neverending. Pero bueno, el Neverending que arranca en el 88, 87, por ahí, ahora no recuerdo, está narrado también en estos documentales y me parece interesante para quedarse con un trayecto más importante de una vida inabarcable como la artística de Bob Dylan. Te lo contó Gonza Penas, que trajo 5 documentales para hablar de Bob Dylan a partir del lanzamiento de la película A Complete Unknown de James Mangold. Los documentales fueron Don't Look Back de Don Alan Pin Baker del 67, No Direction Home de Scorsese del 2005, un no tan documental, Rolling Thunder Review también de Scorsese del 2019, Bob Dylan Revealed de Joel Gilbert del 2011 y Bob Dylan Odds and Ends de Jennifer Lebow y John Hillcoat. Algunos de ellos los pueden encontrar en plataformas, ¿verdad? El de Scorsese dijiste Rolling Thunder Review. Está en Netflix, el resto hay alguno dando vuelta en YouTube y el resto ya desapareció. Lo pueden encontrar igual buscándolos por ahí, pero no están en plataformas, son muy viejos también. Claro, si no nos lo piden que nosotros lo encontramos. Fue Gonza Penas con su columna Rocumentales. Seguimos con más.